Entonces, en unos escenarios internacionales, digamos en los Estados Unidos, el debate del cambio climático o en Europa es central dentro de los procesos electorales. ¿Tú qué diferencia observas entre esos escenarios políticos de aquí de Colombia o de, por ejemplo, Estados Unidos o de Europa en ese tema? Lo que pasa es que esa preocupación pareciera ser un lujo. Mm, O sea, un país que se puede preocupar por el problema ambiental de forma prioritaria pareciera ser un lujo de los países que tienen resueltos temas de seguridad, de bienestar, de justicia, ¿no? De acceso a los recursos básicos. Es como cuando uno va a un municipio en el que no hay eh, las condiciones mínimas de vida, a pedirles a las personas que convivan, que sean pacíficas, que sean éticas, que sean empáticas. No estamos respetando la famosa pirámide de Maslow, que dice que para que las personas tengan un comportamiento superior en temas éticos, mínimamente tienen que tener sus condiciones de vida satisfechas. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas noches a la gente de Poder Ambiental. Ando súper feliz la noche de hoy porque estoy aquí con Alicia Peñaranda. Muy brevemente, Alicia es politóloga de la Universidad EAFIT, de una maestría en estudios avanzados de comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid e hizo una instancia de investigación en la Universidad de Milán. Alicia ha sido principalmente consultora política de comunicación y asuntos políticos, y ustedes la deben reconocer porque es la fundadora de una cuenta de Instagram que es súper chévere, altamente recomendada, que se llama La Poplitóloga. Y ahí habla de comunicación política y tiene cerca de 120.000 seguidores y adicional a eso es la fundadora de la Academia AP. Alicia, bienvenida a Poder Ambiental. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Gracias. Súper. Alicia, ¿te parece si empezamos entonces, si tú nos puedes explicar cuáles son los elementos clave para tener una campaña política exitosa, por favor? Bueno, en este punto de mi camino como consultora, ya te las puedo presentar a través de un método que creé con 5 pasos. Y estos métodos tienen que ver con las pautas que hay milenariamente en términos de propaganda, de estrategia y de comunicación. Yo las he hecho para hacerlo más fácil, más pop, más sencillo. Lo he resumido en 5 pasos y lo llamo las 5 P. Para una campaña, para un proyecto de comunicación o electoral, incluso para cualquier proyecto de ciencia pública, debe todo originarse en un problema, en encontrar un problema social que tenga rostro, que tenga origen, que sea fácil de entender cómo se puede tratar. Por eso los problemas que están como muy enquistados en la cultura, como corrupción, como, como faltas a la ética, como, eh, sí, sobre todo esos temas que son un poco más antropológicos de tratar, son problemas que cuesta más como cogerlos, entender su origen. En cambio, cuando partimos de problemas como la falta de cuidado o el maltrato al medio ambiente, la pobreza, los ataques de inseguridad, eso son problemas más fáciles de entender, de saber cómo se pueden combatir incluso. Entonces, por un problema real
que exista, que esté además violando unos principios claros. Y acá, ojo, que debe haber mucha armonía entre esas 5P, porque si yo planteo como problema la pobreza, pero luego hablo de principios como, eh, bueno, la justicia sí se enfocaría ahí, pero de repente hablo de principios como la libertad económica, quizá no es el principio que directamente se esté violentando con ese problema. En cambio, si hablo de injusticia o de justicia en términos positivos, porque los principios se hablan de forma positiva. Si hablo de justicia, si hablo de libertad, si hablo de derechos, sí es un principio que está defendiendo ese problema. Entonces, un problema, principios, que suelen ser tres, esa triada comunicacionalmente siempre funciona muy bien. Principios que permitan que ese partido, que ese movimiento, que ese líder se abandere de ellos, se vuelvan casi que sus apellidos. Luego, todo esto también debe, como digo, armónicamente llegarle a un público, a personas específicas de la sociedad. Es, no es útil hablarle una ciudad entera o a un país entero porque cada país tiene diferencias entre sus personas, entre sus generaciones. Entonces, cuando escogemos sobre todo el público que está viéndose directamente afectado por ese problema, va a conectar más fácil con esa causa. Ujú. Entonces, entender, cuando digo entender ese público es, no son los problemas los mismos de la clase alta, de la clase baja, de la clase empresarial, de la clase obrera, de los jóvenes que de las personas mayores, de las mujeres amas de casa que de las mujeres que van a universidad. Es muy diferente el problema de cada uno. Entonces, debe estar todo esto con mucha coherencia, un público. Luego, todo esto tiene que verse en propuestas. Fallan muchos candidatos porque plantean problemas, pero las propuestas de las que hablan no tienen nada que ver. Es como si yo hablaba de pobreza y en propuestas plantearía infraestructura, por ejemplo. Salvo que yo mencione que van a ser puentes, no sé, o que se van a construir vías para llevarle alimento a ciertas poblaciones, eso no está muy conectado, no siempre suele estar conectado los principios que se defiende con ese problema que se está comprendiendo. Entonces, unas propuestas que solucionen directamente ese problema, que atiendan a esta población y que defiendan esos principios como un talismán. Y la última P de esas 5P es pues un plan. ¿Cómo hacer que eso pase? ¿Qué etapas surtir para que eso pase? Cómo hacer la investigación para entender bien ese problema, porque eso no puede salir de mi cabeza ni de la cabeza del equipo. Tiene que salir de una investigación de cuáles son esos dolores, esas necesidades, esos vacíos que hay que tratar. Y con estas 5P, cualquier proyecto público puede hacerse de forma efectiva. Súper interesante. Entonces ahí me gustaría retomar el punto que tú planteabas ahorita sobre los problemas. Entonces, los problemas vistos desde lo ambiental, digamos que muchos son globales, ¿cierto? Por ejemplo, el cambio climático es un ejercicio que es muy global, o los microplásticos y todo eso son cosas que son bastante globales. Entonces, ¿tú crees que esos problemas globales afectan los procesos electorales o crees que los problemas ambientales tienen que ser un poco más locales? Por ejemplo, aquí en Bogotá, el caso de la escasez del agua o en el caso de Santa Marta también, los residuos sólidos, la mala calidad del aire, ¿tú cómo ves eso? Es muy clave porque es cierto que, digamos, hay un problema válido en el mundo aceptado, salvo por algunas personas que se atreven a negar, y es la crisis ambiental planetaria. Como problema es global, pero cada territorio tiene su aporte ahí, ¿no? No es lo mismo castigar, condenar o hacer, digamos, sentir responsable a nuestras sociedades que a las sociedades industriales que tienen nos tienen de más mucha ventaja en el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces es cuando países del primer mundo quieren o pretenden que
nos comprometamos con la misma disminución de la huella de carbono, todo el planeta. Es ahí cuando la atención sí depende de cada región, de cada localidad, la problemática que tenga la ciudad. Fíjate que yo he estudiado ese tema porque yo también me dedico a la cultura ciudadana como política para resolver problemas sociales. Y he hecho encuestas de cultura ciudadana en las principales ciudades de Colombia. Y en todas, cuando preguntamos por el principal problema, en todas, sabiendo que nuestras sociedades tienen problemas de cultura ciudadana muy álgidos, el principal problema es el manejo de basuras. Hablo de Barranquilla, Medellín y Bogotá y Santa Marta también. El manejo de basuras. Las personas o los colombianos, al parecer, asociamos los problemas ambientales con la dificultad que tenemos para organizar, reciclar, reutilizar las basuras. Entonces, fíjate cómo esto, digamos, esta investigación ya permite cómo entiende el colombiano el problema ambiental. Bueno, en Bogotá ahora digamos que con el tema del agua se está entendiendo un poco más, con el tema de la calentamiento global también las ciudades lo están entendiendo, ¿no? Pero no saben qué pueden hacer. Digamos, también en algunas ciudades se está hablando del uso de transportes sostenibles, pero lo entienden como soluciones, no como problemas. Entonces, claro, no puede haber un discurso global, nacional, sobre el medio ambiente. Bogotá lleva mucha ventaja porque ya hace mucho se está hablando de los transportes sostenibles, pero sobre todo por un problema vial, no por un problema de conciencia ambiental. Entonces, sin duda, hay un problema global, pero sus soluciones deben ser muy locales. Y en esto, pues, Petro nos dio una lección comunicacional, sobre todo narrativa, ¿no? De qué cara ponerle al problema ambiental. Y la cara que él le dio fue: los combustibles fósiles tienen toda la responsabilidad, ¿no? Ese fue el problema que él identificó, y los principios que él, digamos, definió o incluso el problema que planteó es que el petróleo es un veneno, por ejemplo, y que la solución es explorar otro tipo de energías. Él encuadró, como decimos en comunicación política, él le dio un reframing, le dio un marco propio al problema. Y esto es válido. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero sí sé que los problemas hay que remarcarlos, darles un nombre propio, darles una forma de entenderlos. Entonces, en eso fallan muchos discursos políticos. Y además, en línea con lo que tú dices ahorita, el primer discurso que hizo Petro en las Naciones Unidas aducía a eso. Él decía que el petróleo era la muerte y que la biodiversidad era la vida y que Colombia era la vida y que apoyar la biodiversidad a través del canje de deuda por naturaleza era apoyar la vida. Él ha venido manejando esa línea narrativa a nivel global. Muy clara, una línea narrativa muy clara. Súper interesante. Bueno, y entonces en esa línea, porque este es un ejercicio como un poco retomando lo que tú decías, la gente lo siente local y lo global le pega si puede hacer algo o si lo afecta, si entendí bien. Entonces, en unos escenarios internacionales, digamos en los Estados Unidos, el debate del cambio climático o en Europa es central dentro de los procesos electorales. ¿Tú qué diferencia observas entre esos escenarios políticos de aquí de Colombia o de, por ejemplo, Estados Unidos o de Europa en ese tema? Lo que pasa es que esa preocupación pareciera ser un lujo. Mm, O sea, un país que se puede preocupar por el problema ambiental de forma prioritaria pareciera ser un lujo de los países que tienen resueltos temas de seguridad, de bienestar, de justicia, ¿no? De acceso a los recursos básicos. Es como cuando uno va a un municipio en el que no hay em, las condiciones mínimas de vida, a pedirles a las personas que convivan, que sean pacíficas, que sean éticas, que sean empáticas. No estamos respetando la famosa pirámide de Maslow, que dice que para que las personas tengan un comportamiento superior en temas éticos,
mínimamente tienen que tener sus condiciones de vida satisfechas. Fíjate que hay un ejercicio, a ti te debe interesar esto, que hicimos en una ciudad importante y empezamos a entender por qué las personas botaban la basura mal, no la sacaban bien, la dejaban en la calle. Y el problema que encontramos es que esas personas no tenían bolsas, porque para ellos la bolsa es un lujo. Si nunca hacen mercado, nunca hacen un mercado, sino que compran el día, la panela, el huevo, tal, no tienen una bolsa. Y tener una bolsa para recolectar la basura diariamente, una familia, es un lujo. Entonces, en un país donde acceder a una bolsa es un lujo para muchos, entonces no sé, la agenda de esas personas, difícil que el político le diga, vamos a hacer un país más biodiverso. Bueno, en el caso de Petro, porque él lo conecta con otras cosas, entonces de repente le pegó a muchas audiencias que votaron por él, pero termina siendo un lujo como tema central, es de conectarlos con otras necesidades básicas, o por lo menos mostrarlo como una solución para llegar a ellas. Claro, qué interesante eso. Es súper interesante. Bueno, y entonces en esa línea, por ejemplo, ¿qué líderes políticos globales tú identificas con discursos ambientales y cómo funciona eso? A nivel global o a nivel nacional, ¿tú cómo crees que eso funciona? Yo lo que creo es que la narrativa por lo ambiental es global, pero los planes de acción para eso son locales. Entonces, quienes de verdad se pueden poner la camiseta para defender al medio ambiente son los mandatarios locales, los alcaldes. Y allí se me ocurre un nombre, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Su proyecto ha sido crear una ciudad más sostenible, una ciudad más verde, porque es quien tiene el presupuesto, las facultades para cerrar vías, para construir, sembrar árboles, para penalizar comportamientos, bueno, y obviamente hay una agenda más global, pero si es más a nivel como legislativo o de cuerpos colegiados, que en Europa pues es muy visible con la Unión Europea y toda la reglamentación que existe como global. Pero aquí quienes de verdad se ponen la camiseta por el medio ambiente y se les puede medir, pues son los alcaldes de las ciudades más contaminantes, pensaríamos. ¿Y tú crees que eso ha tenido réditos políticos importantes? Es decir, viene a mí como a la cabeza, no sé, el trabajo que se ha hecho en Montería, las habilitaciones que se han hecho en Barranquilla, digamos que facilitan, por ejemplo, con la ronda del río Sinú, o sea, que la gente esté más cerca de lo natural. ¿Tú crees que eso ha tenido buen recibimiento por parte de la gente y eso lo identifican como algo ambiental de mejoramiento de su calidad de vida? Como asesora, te digo que no le da réditos políticos a los alcaldes. Al contrario, durante la administración significa una deuda, significa incomodidad ciudadana mientras se hacen las obras. Entonces no es que inmediatamente eso incida en la favorabilidad o las personas lo valoren, lo valoran ya una vez está inaugurado, que suele ser en gobiernos siguientes. Eso pasó con el proyecto del Río de Medellín, que Aníbal Gaviria no lo inauguró y él sí lo visionó. Pasó, bueno, con el Malecón del Río, lo que pasa es que en Barranquilla llevamos de una continuidad que es un proyecto colectivo de varios gobiernos, pero en la ronda también fue igual, se entiende y se agradece ya mirándolo hacia el pasado, pero durante, digamos, es una apuesta muy valiosa porque no es muy rentable políticamente en el tiempo de gobierno. Y, por ejemplo, aquí digamos que hay dos, bueno, puedo pensar en dos o tres figuras que son aliadas al gobierno que han hecho su capital político desde lo ambiental. Digamos, Francia Márquez, la vicepresidenta, genera su capital político desde el activismo ambiental. Isabel Cristina Zuleta, ella también lo hace desde el activismo en Antioquia y Luis Guillermo Murillo, que es el canciller, es exministro de Ambiente.
¿cómo crees, en el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta y de Isabel Cristina Zuleta, cómo crees que puede haber una identificación de la base electoral ahí con ellas? Recuerda las 5 P. En el caso, por ejemplo, de Isabel Cristina era porque había un público muy claro al que ella defendía, Mm. que eran los habitantes de Sí, Hidroituango, sí, 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 si no sí. estoy mal. Entonces, y el problema era todo el impacto ambiental que tenía esa obra. Entonces, había una población, había un problema, había un principio que era el derecho al cuidado, digamos, de ese terreno, y había un público al que ella defendió y se terminó convirtiendo en un hito, pero precisamente porque focalizó muy bien su área de influencia, su tema de expertise, y los públicos, los ciudadanos agradecen mucho cuando un político se pone un apellido. Cuando un político se pone el apellido del defensor del agua, del defensor del medio ambiente, del defensor de la seguridad, del defensor de los niños, esos apellidos dan coherencia, dan lógica en el discurso. Entonces, en el caso de Isabel Cristina, el país la conoció por eso. En el caso de Francia Márquez, creo que es una de sus, como de sus líneas, porque una también fue el feminismo, ¿no? Y el empoderamiento femenino. No tengo claro si ella conectó esto de alguna manera, pero sí era una líder con una agenda muy contemporánea de las cosas y sobre todo con hechos y con resultados. Entonces creo que no muchos se meten en esto, y siento que quien se mete en eso, así como tú seguramente, tienen pasión por el tema. Creo que no lo hacen bueno, ese tema me da capital electoral. No, hay una pasión, hay un compromiso, hay un dolor real, hay, me imagino que investigación, datos, y esto hace que se legitime muchísimo la causa. Y en esa línea, digamos, tú eres asesora hace 6, 7 años. ¿Tú piensas que la importancia relativa de lo ambiental ha venido aumentando en el tiempo? Es decir, ¿se habla más de eso en los procesos electorales últimamente o se ha mantenido en el tiempo? ¿O cómo ves tú eso? No, ojalá fueran 6 años porque sería más joven, no. Pues hace más de 10 Wow. años que ya estoy metida en asesoría política, y si es un tema más reciente, tal cual. Em, Se ve que es como esos nuevos discursos. De hecho, no, los políticos no todos se sienten cómodos, por eso sobresalen los que sí, así como los temas de feminismo, como los temas de entendimiento energético, de nuevas energías. No muchos políticos se sienten cómodos, sí se sienten cómodos hablando de seguridad, de inversión, de salud, ¿no? De educación, de los temas que hacen parte como de la forma tradicional de entender la política. Seguridad, no todos son expertos en seguridad, todos saben cómo se debe solucionar el problema del conflicto, pero sobre el tema ambiental mm, tienen que estudiarlo. Entonces, claro, eso les implica no estar en su zona de confort, en su zona donde mejor se mueven. Igualmente las personas, no solamente les falta educación ambiental a los políticos, le falta educación ambiental a las personas para que no asocien ambiente con basura únicamente, para que sepan que el consumo de agua, que su huella de carbono, que no, hay políticas públicas que nos están educando también, y hay suficiente información mediática para quienes accedemos a la información por internet, que nos está mostrando que nuestro impacto sí importa, pero falta educación, y eso pues es lo que me imagino que tú también ayudas mucho a que se logre, no solamente de los políticos, sino también porque si el ciudadano no entiende, pues cuando el político le hable de eso, salvo que le diga que van a construir una obra que le va a desvalorizar, a devaluar o a contaminar su casa, no lo siente propio. Claro. Y entonces, en esa línea, hay una parte importante que se puede hacer desde la comunicación para construir eso, como tú estabas diciendo. Es decir, en la medida en la que se hable más y mejor de medio ambiente, se puede construir esa base política y se puede lograr que se hable más de eso en las elecciones. O sea, si la gente habla mucho de eso,
Claro, pero para eso hay que crear relatos interesantes y que conecten. Y eso es lo que le falta a mucha gente. Y eso es lo que ha hecho que Petro, por ejemplo, domine con un discurso. A ver, un discurso sin fondo es peligroso, pero un fondo sin discurso es vacío. O sea, si yo tengo la mejor intención de que las personas entiendan, pero si yo no sé explicarles qué es la huella de carbono, qué es el impacto ambiental, por qué son las energías renovables, por qué lo que cada persona haga importa. Si no lo explico de una forma clara, como digo, popular o pop, es imposible que las personas se conecten con ese discurso, porque cuando yo hablo de te doy techo, te doy salud, te doy un policía, pues es claro que es fácil de entender. Este político me va a dar una vivienda, me va a dar un hospital, me va a dar una escuela y me va a dar un subsidio. Súper claro de entender, no hay que explicarlo tanto. Pero temas como más contemporáneos y con más aristas, pues hay que explicarlos mejor. Y explicarlos mejor significa hacerlos simples. Hacerlo simples y entonces en esos relatos interesantes hay que recorrer las 5 P's, ¿cierto? Y para hacerlos interesantes, ahí eso sería como... Claro, por ejemplo, no es lo mismo un discurso ambiental para gente del campo que para gente de la ciudad. Nada más. No es lo mismo un discurso ambiental para gremios que para ciudadanos de a pie. Entonces, por eso esa P tan importante de qué público es, qué principio estamos defendiendo. El principio a una vida digna, el principio a respirar, no sé, el principio de tener planeta, o sea, de tener la tierra. Y qué problema queremos proponer, porque claro, el problema ambiental es gigante, pero tienen, tú lo sabrás más, muchas formas de agarrarlo. No solamente los combustibles fósiles son el problema. Entonces, ¿cuál problema elegimos para presentar esta situación? Súper interesante. Bien, la última pregunta específica que yo te quería hacer es, digamos, en la última elección presidencial de Colombia hubo a mí una cosa que me pareció muy importante, que fue un debate televisado de candidatos en los que hablaron de la deforestación. Esa fue la primera vez que hubo eso, de esos debates, porque antes tomaba unos espacios muy secundarios, unos foros pequeños que eran de un grupo como muy de nicho. ¿Tú crees que lo ambiental va a jugar un papel más importante en las próximas elecciones presidenciales de Colombia? No lo sé, porque no sabemos qué candidatos vienen y con qué narrativas. Entonces, no lo sé. Yo creería que va a venir un discurso, pues como Petro se ha dedicado a polarizar un poco, va a haber un discurso de continuidad de sus políticas y de la forma de entender el problema, pero lo que va a hacer, lastimosamente, es que va a traer un discurso de oposición que va a invalidar absolutamente toda esa visión. Entonces, como todo lo que se parezca a Petro, pues le van a mostrar como el lado B, pero francamente radical, y caemos en el punto en que se pierde la ecuanimidad para analizar los problemas, como pasa en Estados Unidos, como pasa mucho en Europa también. La derecha no niega absolutamente el discurso pro medio ambiente y la izquierda cree que lo ha ideologizado. Para mí, por ejemplo, un líder que también hay que resaltar es el Papa Francisco, como incluso con una encíclica habló de que plantea el problema de cuidar el medio ambiente es cuidar tu casa y tu casa la cuidas porque es un tesoro, pero lo estamos afectando y ese reconocimiento de eres buena persona en la medida en que te ocupas de tu entorno, eso también es una narrativa nueva. Yo creo que el Papa nos ha enseñado mucho en ese sentido y sería buenísimo que políticos de todas las vertientes, sobre todo también de derecha y de centro, tomaran de ahí para que vean
que este no es un discurso que le pertenece a ninguna área política. Entonces no sabría decirte qué viene en Colombia porque no sabe, hay tantos precandidatos, pero sí creo que va a ser algo muy polarizante como todo, ¿no? Como el tema, entonces, si es, en los de Petro van a pedir, no sé, subsidios, continuidad de reformas, pero la oposición va a decir nada de eso, vamos a lo que estábamos, defensa del statu quo, negar cualquier discurso progresista y ojalá no caigamos en eso. Claro. ¿Qué escenario es ese? Bien, antes de hacerte las dos últimas preguntas, por favor, dile a las personas que te están viendo en dónde pueden seguirte, cuáles son tus redes sociales y que nos abres un poquitico de la escuela AP, de la Academia AP, perdón. Listo, gracias. Bueno, yo soy politóloga, como bien lo dijiste, y me dedico a la comunicación política fácil de entender. Para eso tengo la cuenta de la poplitóloga, porque hablo de política pop. Así me pueden encontrar en Instagram, TikTok, Twitter, la poplitóloga. También un podcast que se llama La política en el espejo, en el que analizo cosas cotidianas y revelo qué tan cerca están de la política, aunque no parezca. Y la Academia P, que es un espacio virtual, un campus online para aprender sobre liderazgo, poder y comunicación, con 4 cursos en este momento disponibles, uno en estrategia, otro en propaganda, otro en liderazgo carismático y otro en marca personal, que le permiten a cualquier persona de habla hispana entender estos temas, volverse experto y entender de una forma diferente la política y la comunicación. Esa es la Academia P y la web es www.aliciapenaranda.com, así entran a la Yo academia. voy a dejar todo eso en la descripción del video y las dos últimas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Para ti, ¿qué es poder y para ti, qué es política? La política es poder, entonces poder hacer, y esto lo digo mucho antes de incluso de que me lo preguntaran así, que nunca me lo habían preguntado propiamente con las dos palabras. Pero para mí política es poder hacer. Eso es poder preguntar, poder cambiar, poder modificar. Y el poder es toda esa potencia humana transformadora que es esencial en el ser humano. Todos los seres humanos tenemos poderes, pero en la medida en que somos conscientes de que existen. Si yo no entiendo mi capacidad, mis agencias, pues no los podré poner al servicio o no podré modificar nada. Y ahí es donde uno y otro poder y política se retroalimentan, porque la política lo que hace es que te recuerda que todos tenemos poder, porque todos somos ciudadanos, todos somos seres políticos. Y el poder te recuerda que somos cada uno, independientemente de lo que hagamos o donde estemos, quienes tenemos la capacidad de hacer los cambios, los ajustes, las preguntas, las causas, las revoluciones. Alicia, muchísimas gracias por esta conversación. A mí me parece que es importante que la gente como que entienda mejor la política y la desatanice para que la pueda practicar, por lo que tú decías ahorita. Entonces, muchísimas gracias por esta conversación. Espero que no sea la última y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti y ojalá vengan más conversaciones así de Gracias. interesantes.